Bueno, a ver, conforme al avance de nuestra materia, jóvenes, habíamos estado quedando y habíamos visto el tema de recursos. Mm, en un proceso mm, común, ¿ya?, que se desarrolla, excepcionalmente habíamos indicado que se da los recursos, ¿ya? Y para concluir un proceso tiene que tener un principio, tiene que tener un final. Ya habíamos indicado en una parte, habíamos visto que producto de todo proceso tenemos la sentencia, ¿eh? Pero una vez dictada la sentencia, muchas veces las partes que no están, ya sea la resolución o el fallo no estén de acuerdo con la misma, interponen los recursos que habíamos visto, ¿ya? Una vez resueltos estos recursos, ¿ya?, se tiene que dar una firmeza a la resolución dictada por la autoridad jurisdiccional, ¿ya? En ese sentido, porque si no se concluye en este tema de que vamos a abordar el día de hoy, de la cosa juzgada, en una parte en los fundamentos jurídicos, en la naturaleza jurídica de la cosa juzgada, ¿por qué el ser de la cosa juzgada? Y ahí veíamos que también ustedes habían visto ya en el texto, ¿por qué se da la cosa juzgada? Se imagina que no viviera después de la sentencia, vea un acto, un auto que declare cosa juzgada, o lo que conocemos comúnmente se declare la ejecutorialidad de la sentencia. Si no acaba, si no concluye, pasaría un tiempo, o ese mismo, el perdedor del proceso judicial, interpondría otra demanda, ¿ya? No habría una seguridad jurídica para que las partes digan, si yo una vez que he iniciado un proceso judicial, tengo que tener la seguridad jurídica de que este proceso va a concluir con una sentencia firme, la misma que me va a dar la seguridad jurídica de que mi derecho que estoy alegando, ya sea en materia civil o en materia penal, exigiendo que se condene por un delito, tenga la calidad de cosa juzgada, de autoridad de cosa juzgada, y ya no se pueda iniciar otro proceso sobre el mismo hecho, sobre el mismo acto, o se inicia un nuevo proceso penal sobre un delito que ya se le ha sancionado. Entonces, ahí viene este instituto jurídico que conocemos como la cosa juzgada, ¿ya? Entonces, el candado que da la sentencia para que ya no se pueda impugnar esta sentencia, para que ya no se pueda modificar esta sentencia. Y la misma, esta cosa juzgada le da la calidad de coercibilidad, es decir, le da la fuerza en sí misma. Ya vamos a ver entre las fuentes de esta cosa juzgada, si la cosa juzgada viene de venir del derecho, o en su defecto es una ley particular. Inicialmente se acordarán que habíamos estado razonando al respecto, que la sentencia, desde nuestra perspectiva, ya puede haber otra tendencia que diga que la sentencia es la aplicación mera de las leyes sobre un derecho subjetivo, ¿ya? Pero la posición que tomamos es de que una sentencia es la creadora de una norma, ¿ya? Y esta norma se culmina al declararse la sentencia y por ende la ejecutoria de la misma, ¿ya? Concluido con lo que habíamos visto, si esta sentencia no es interpuesta de recursos, eso iría por lo común, ¿ya? Lo regular, que un proceso continúe con la demanda, se presenten excepciones, pruebas y concluya con la sentencia y tengamos la ejecutoria de la misma, que vendría a ser la cosa juzgada de la sentencia, la calidad de autoridad de cosa juzgada de la sentencia,
Eso sería lo común. Ahora habíamos visto lo anterior, reitero, los recursos, una vez concluidas las últimas impugnaciones, las últimas resolviendo las resoluciones, también se tiene que proceder a la ejecutoria. ¿En qué se está definiendo la resolución, el proceso con la determinación del último recurso? ¿Ya? Con ese panorama, jóvenes, ya viendo todo el proceso, ya estamos concluyendo todo el proceso. Hemos empezado con la acción, con la pretensión, con la prueba, con los incidentes y excepciones, y hemos visto la sentencia, hemos visto los recursos, y ahora vamos a ver lo que es la cosa juzgada. La cosa juzgada, para ver, en principio podemos indicar que viene del latín res judicata, ¿ya? La res judicata. Cuando se habla de la res judicata, el término res, ya muchos lo conocen como cosa, ¿no? Efectivamente se traduce por un asunto, también lo traducen, muchos de esos ustedes consideranlo como cosa, objeto, pero en acá lo entendemos por asunto. Entonces de la traducción se entendería que la cosa juzgada vendría a ser asunto juzgado. Y el término juzgado, juzgaré, equivaldría al actuar del juez. Valdría decir que es un asunto juzgado ya por el juez. ¿Ya? Eso es etimológicamente que podemos entender por cosa juzgada. Un asunto ya juzgado por el juez o por la autoridad jurisdiccional. ¿Ya? En ese entendido, como concepto podemos entender que la cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio ante un juez o tribunal, por sentencia firme, contra la cual no se admiten recursos salvo excepcionalismos de revisión. Eso habíamos visto, ¿no?, en las materias de penal y civil, que existe el recurso extraordinario de revisión. Excepcionalmente se podría hacer la revisión de estas sentencias, salvo que tengamos la ley lo contrario, ¿no? Pues hay esa excepción, pero para todo lo común, cuando ustedes hablen de cosa juzgada, es la sentencia firme contra la cual no se admite recurso ulterior. Es la concepción general que debemos entender por cosa juzgada. ¿Ya? Se proclama entonces que la cosa juzgada se tiene por verdad y no cabe contradecirla ya judicialmente, para poner fin a la polémica jurídica y dar estabilidad a las resoluciones. El intento de renovar la causa en tales condiciones encuentra el insaciable obstáculo de las excepciones de la cosa juzgada. Ya habíamos visto estas referidas de excepciones de cosa juzgada, jóvenes, que es importante. Miren, ustedes van a ver cuando ya tengan en su conocimiento procesos civiles que están manejando, y dentro de la documentación que les den los clientes o las partes, van a poder encontrar de que el tema ya habría sido resuelto. Pero ya imagínense que viene un nieto, ya que no estaba enterado de que su abuelo o su padre había ya seguido un proceso judicial, y la misma ya había concluido con una sentencia debidamente ejecutoriada, elevada calidad de cosa juzgada, de autoridad de cosa juzgada. Pero se entera sobre su bien inmueble el heredero, de que nuevamente le plantean por el mismo hecho. Ya, revisando el profesional abogado los documentos, puede verificar que ya incluso tiene a la mano una fotocopia legalizada de esa sentencia. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que va a plantear una demanda? Imagínense, de mejor derecho propietario. Ya, lo que va a plantear él va a ser una excepción de cosa juzgada de previo cumplimiento, de previa resolución, ya, en el sentido de que la autoridad judicial tiene que resolver esa excepción, cuando se le plantea una excepción de cosa juzgada, en el entendido de que la parte tendrá que indicar de que este hecho, este conflicto jurídico ya ha sido resuelto, ya tiene una sentencia, la misma que ha alcanzado la autoridad de cosa juzgada. Entonces el juez de la causa resolverá esa causa en ese momento y dispondrá del archivo de obrados, toda vez de que el hecho demandado ya ha sido resuelto y tiene la calidad de cosa juzgada. ¿Ya? Pues a eso nos referimos cuando hablamos de excepciones de cosa juzgada.
no se puede volver a tocar la misma demanda cuando ya ha sido resuelto. Es en materia civil. En materia penal, cuando a una persona lo han imputado, imagínense, por un delito de robo, por ejemplo, pasado un año, porque también prescriben los delitos contra la propiedad, imagínense, de un año vuelven a iniciar otra denuncia por el mismo hecho de robo. El robo, imagínense, de garrafas, ya una tienda. Por el mismo hecho le vuelven a denunciar o a presentar una demanda o querella, ¿ya? Entonces, esta persona va a plantear una excepción de cosa juzgada, toda vez de que ya ha sido juzgado por este hecho y durante la tramitación de la misma se le ha declarado, se le ha absuelto, se le ha sobreseído de ese hecho. Entonces también la excepción de cosa juzgada también tiene sus efectos en materia penal, ¿ya? Lo mismo ocurre en todas las materias. La cosa juzgada, jóvenes, no solamente surte sus efectos en materia civil o penal, también surte sus efectos en todas las materias, ¿ya? Son firmes, hasta incluso en materia administrativa, jóvenes, se plantean las excepciones de cosa juzgada cuando ya ha sido resuelto la misma. Solo hay una excepción, jóvenes, en materia familiar, ¿ya? En materia familiar hay hay la excepción de la cosa juzgada, ¿ya? Toda vez, imagínense, por ejemplo, en un tema de asistencia familiar o de divorcio, por ejemplo, jóvenes. Imagínense cuando una pareja han planteado una demanda de divorcio, tenían 2 hijos menores de edad, que tenían uno de 6 a 4 años, por ejemplo, ¿ya? Ha determinado la custodia a favor de la madre, por ejemplo, ¿ya? Pero por circunstancias de la vida, la madre, pasado unos 5 años, vuelve a reconstituirse, a hacer su vida, tiene su pareja y por el colmo se quiere trasladar de domicilio o de departamento, del lugar de residencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Toda vez de que tenían la tenencia compartida con su expareja, ¿ya? Y a efectos de no perjudicar a los menores, tanto en sus estudios, quién va a ser el tutor, ¿ya? Efecto de la asistencia familiar, por ejemplo, podrá modificarse esta parte de la sentencia, ¿ya? En razón a la custodia del menor y también podría influir en razón de la asistencia familiar. En el caso concreto de asistencia familiar, ustedes saben, no es lo mismo que en una medida preliminar, en una demanda de asistencia familiar, inicialmente se haya determinado, imaginemos 450, un menor de 5 años, y pasados 5 o 6 años o 10 años, no es el mismo valor que le podemos dar el dinero, ¿no? Entonces vamos a demandar, si bien ya tenemos una sentencia, una proceso de asistencia familiar preliminarmente por 450 bolivianos, pasado el tiempo, podemos desarchivar y volver a plantear el incremento de asistencia familiar. Entonces la autoridad jurisdiccional modificará esa sentencia, incrementará, no sé, a unos 900 bolivianos la asistencia familiar. Entonces solo hay la excepción, jóvenes, en materia familiar que se puede modificar la asistencia, los hechos, las sentencias en materia familiar, toda vez de que estas sentencias versan sobre hechos futuros, ¿ya? Imaginemos, ya tienen varios ejemplos, jóvenes, se pueden imaginar sobre la tenencia, la guarda, que ya no quieran tener la guarda del menor, o lo que no se desearía, ¿no? Que falleciera el menor, ya no habría esa obligatoriedad de pasar a asistencia familiar, ¿no? Entonces, son circunstancias que se pueden dar. Solo la excepción de la cosa juzgada, entonces, lo tenemos en materia familiar. En todas las materias se aplica la autoridad de cosa juzgada, ¿ya? Doctor, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, doctor. Una consulta. En este caso sería entonces, no se podría, ¿cómo decir? Buscar a una persona 2 veces, así, ¿no? Castigarlo por la misma cuestión. Este principio, el no bis idem,
también tiene relación. Alejo, en el caso, también se aplica la excepción de no bis idem en todas las materias, particularmente lo utilizan en materia administrativa, es el principio de no bis idem. Nadie puede ser procesado dos veces por un hecho, pero es más que todo este principio para materia penal y materia disciplinaria, sancionatoria, disciplinaria, ¿ya? Pero también, cuando plantean una excepción, generalmente plantean el incidente de no bis idem, ¿ya? Pero cuando se ha sido es más de carácter formal el no bis idem, cuando ya han tramitado el hecho. En este caso, la excepción de cosa juzgada ya es cuando ya el proceso ha concluido, ¿ya? Podrías plantearlo, pero viendo el caso, ya no bis idem. A ver, te voy a dar un ejemplo, Alejo. A ver, por ejemplo, en una, como te digo, en materia administrativa, te dan un instructivo de que tienes que elevar informes cada semana con un instructivo administrativo, tu inmediato superior. Tú lastimosamente este instructivo no lo has cumplido. Te han indicado de que cada semana tienes que elevar tu informe, ¿ya? Pero tú no has cumplido, no has presentado los informes. Una vez verificado, tu inmediato superior verifica que tú has incumplido, durante 2 meses no has presentado tus informes como se te ha instruido. En este caso, la autoridad, tu inmediato superior, solicita que se te emita una severa llamada de atención mediante un memorando, ¿ya? Ya tienes ahí tu sanción, ya tienes una sanción administrativa. Pero pasado, cambian de jefe, sigues trabajando, pasa un año, verifican que tú has incumplido esta falta. Y oficiosamente tienes el asesor de tu jefe dice que este señor ha incumplido en presentar sus informes. No, hay que mandarle, ha hecho incumplimiento a instrucciones superiores. Lo arman tu proceso y te mandan ante el juez sumarial por un hecho de haber no incumplido a este instructivo. ¿Tú qué tienes que plantear en este caso? Mira la diferencia. No se ha acabado el proceso, no tienes una sentencia de cosa juzgada, pero sobre el mismo hecho ya te han sancionado con un acto administrativo que viene a ser el memorando. ¿Entiendes? Ya ha sido sancionado por este hecho, pero no se ha hecho. ¿Ves la diferencia? En este caso tienes que plantear la excepción de no bis idem. Nadie puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho, que está garantizado también por nuestra Constitución Política del Estado. En este caso sí surte esta excepción de no, nadie puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho, ¿ya? Entonces, a diferencia de la cosa juzgada, que se hace todo un proceso, que han concluido la investigación en la que han sacado un fallo, ya han sacado una sentencia. Entonces, tendría similitud en cierta manera, pero no, son diferentes la aplicación, Jacob. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias por la aclaración. Doctor, ya, listo, a ver, continuemos. Doctor, una consulta. Entonces, en el caso del asesino serial del Alto, no recuerdo el nombre, pero es el señor Choque, ya sería un acto de cosa juzgada, ¿verdad? A ver. Acá de señor Richard, si no me equivoco, debe estar hablando. No. Sí, en este caso, el señor Richard, a ver, justamente creo que el día de ayer le han leído, el anterior viernes le han leído otra sentencia que le han condenado. En nuestra legislación, primer punto, jóvenes, he visto aberraciones de profesiones de colegas que han indicado que las sentencias son sumatorias en Bolivia. Nosotros no tenemos sentencias sumatorias, ¿ya? Si tienen 3 procesos, se les ha aplicado esto para conocimiento de ustedes. En nuestra legislación no tenemos la sumatoria de sentencias, como en la legislación anglosajona. ¿Qué es sumatoria? A mí, por un hecho y por desrobo, imagínense en un robo
en un hecho, al ir, imagínense que un sujeto roba de forma alevosa un vehículo. En el trayecto se choca contra una tienda, ya hace destrozos al bien, a la propiedad privada. Saliendo, llega a la tienda, agarra a la empleada y procede a violarla. ¿Cuántos hechos delictivos ha cometido? El robo agravado, daño a la propiedad privada, violación con lesiones graves, gravísimas. En otras legislaciones se aplicaría, por cada hecho le sancionarían una sentencia, le determinarían una sanción, ¿ya? Por un hecho le darían 2, el otro 6, el otro 20, el otro 30. Haciendo la sumatoria serían unos 70 años de cárcel. Por eso le mandarían a la cárcel. Un ejemplo. O el segundo ejemplo, para que me entiendas, compañera. En el caso del señor Richard ya tiene, esta es su cuarta sentencia, y casi la cuarta sentencia, en una creo que es 20, en estas, las últimas 3 son 30 años sin derecho a indulto. Ya tendría que estar el señor, 30 más 30, 20, 90, más 20, 110 años tendría que estar en la cárcel, ¿verdad? Pero en esta legislación no son sumatorias las condenas, ¿ya? Se le aplica, en la medida que vaya cumpliendo, sale de una, ya ha estado, se le vuelve a ingresar por otro delito, ¿ya? En este caso el señor, y a tu ejemplo concreto que tú estás mencionando, él no puede alegar la excepción de cosa juzgada, porque en cada hecho se le está juzgando por hechos diferentes, ¿ya? En el primero creo que fue lo más notorio fue de las señoritas que le han encontrado en su propiedad. Una creo después han hecho otro proceso que han encontrado el cuerpo de su primo o hermano, creo que han encontrado, y el otro de otro hecho, ¿no? Entonces son diferentes procesos, son diferentes causas. En esta, lo que decía el compañero Jacob, no puedes aplicar el nos viside porque no has recibido sanción por un hecho, por otro hecho, ¿ya? Entonces son distintos procesos, no se aplica en este tu ejemplo, no pueden aplicar ni el nos viside ni la cosa juzgada, porque son diferentes hechos, son diferentes procesos, por diferentes causas, ¿ya? Entonces eso es la diferencia. Siempre es interesante tu pregunta, porque acá, cuando ustedes tengan este debate, vean el hecho que si alguno de ustedes les va a tocar tal vez patrocinar a los demandados, y estos hechos van a tener que analizar y tener que consultar. Ustedes no han sido sancionados ya por este hecho. Muchas veces, jóvenes, cuando ya nuestros clientes vean de que al momento de que los patrocinen, primero, nuestra función como abogados, ¿qué es, jóvenes? Es pelear por la libertad. Es nuestra finalidad, luchar por la libertad de nuestros clientes, ¿ya? Pero muchas veces, una vez que obtenemos de nuestros clientes la libertad, estos se fugan. Pasados 5 años, jóvenes, ya. Hola. En estos casos, entonces, muchas veces es bueno revisar los antecedentes, ver en estos casos si con anterioridad su cliente, sus patrocinados no han tenido sentencia previa, ¿ya? Si no han tenido algún fallo, una condena, para poder optar por estos, ya sea por el incidente que nos planteaba el non bis idem, por un lado, y la excepción de cosa juzgada. Son excepcionales, jóvenes, por siempre tener los antecedentes, y en materia de iniciativa generalmente se presenta eso, que han sido sancionados, plantean el incidente non bis idem, o el caso cuando ya han sido por sumario administrativo, ya han tenido una resolución por cosa juzgada, ¿ya? Entonces, tener bien claro los antecedentes. Uno, cuando ustedes patrocinan jóvenes, siempre conversar con sus clientes, a la verdad,
a tener una verdad absoluta en sus clientes, conversar de abogado-cliente y que les diga la verdad. Muchas veces ustedes van a ver jóvenes que no muchas veces nuestros clientes, nuestros patrocinados, nos dicen la verdad. Ya cuando ya estamos en juicio, ahí aparecen. Yo una vez me sorprendí cuando ya estaba en un proceso, ya han sacado los antecedentes y le pregunto, ¿tú sabías de estos antecedentes? Ah, sí, lo tenía, pero ya pensé que se archivaba, se han olvidado. No era así, ya tenía sentencia, entonces toda tu estrategia, ya no, ya entrabas con un punto menos a juicios, ¿no? Porque al fiscal, como tiene acceso a los certificados de antecedentes, ya tenía ventaja. Entonces siempre es bueno dialogar, porque el único que le va a creer al patrocinado va a ser su abogado. Entonces siempre es un poco de reflexión a sus clientes, decirles, me tienes que decir la verdad, porque llegado ya el momento, si nos vamos a ir a juicio, ahí va a ser difícil cambiar la verdad que tú me estás indicando. Entonces siempre prever de que te diga la verdad, ¿ya? Y nos pueden salvar estas dos excepciones, la cosa juzgada y el no vicide, ¿ya? A ver, vayamos viendo ya de forma más que todo doctrinal, ¿no? La cosa juzgada, ¿para qué nos sirve? En relación a la naturaleza jurídica, ya habíamos estado viendo esto, jóvenes, de la naturaleza jurídica de la cosa juzgada. En la búsqueda del contenido íntimo de la cosa juzgada, la naturaleza jurídica de la doctrina procesal busca determinar si ella es el mismo derecho sustancial que existe antes del proceso, convertido luego en sentencia en indispensable y coercible, o si por el contrario la cosa juzgada es otro derecho autónomo del anterior, creando en función del proceso y de la sentencia. Acá en la naturaleza jurídica de la cosa juzgada, jóvenes, nos plantea estos dos puntos de vista. Si la cosa jurídica si es el derecho sustancial, vale decir, para que me entiendan, si la cosa juzgada, la sentencia y la cosa juzgada en consecuencia, nace producto de la aplicación de la norma sustancial, de los códigos, ¿ya? Si es un efecto de la aplicación, mera aplicación de la norma. Eso es una posición que tienen unos autores. Es decir, en el primer caso, si el mismo derecho sustancial, entonces la cosa juzgada se explica por las mismas razones por las cuales se explica el derecho sustancial, siendo partícipe de su misma naturaleza. O sea, la cosa juzgada obligaría por la simple declaración que se haya instituido en el orden jurídico de la demanda y de la sentencia. Vale decir, en este punto entendamos de que la sentencia es producto de la aplicación de los códigos, jóvenes, y la cosa juzgada viene a ser el efecto de la aplicación de la misma norma sustancial, ¿ya? La segunda posición, y en esto yo me inclino por esta, y ustedes pueden verla, es si la cosa juzgada es otro derecho. Ya habíamos indicado, y vuelvo a apoyar este criterio, entonces la cosa juzgada no encuentra su eficacia en el derecho sustancial preexistente a la sentencia, sino es la fuerza de la sentencia misma, luego que ésta se torna indiscutible y por ende crea una nueva normativa. Y así, a ver, jóvenes, una sentencia, ya esta les había indicado que la norma, tanto el código adjetivo, ya, el código sustancial, los códigos determinan genéricamente, ya, no matarás, ya, pero ya dentro de un proceso en particular, no matarás dirá Juan Pérez no matarás. Crea una norma en particular, ya, para un determinado hecho, ya.
está creando una norma particular para este hecho de Juan Pérez no matarás, ¿me entienden? Pero esta norma, por más que esté creada en particular para este hecho, tiene un carácter inmutable, tiene un carácter de cumplimiento y es coercitible para los demás. Cualquiera en su razonamiento, ya con nuestra sociedad, ya nuestra cultura, quien sea que se entere que ha sido sancionado o ya se tenga una sentencia elevada con autoridad de cosa juzgada, esté debidamente ejecutoriada, ya sea en materia penal o en materia administrativa, en materia civil, las respetan. Y muchos de los abogados, ¿qué hacen? Ya la han sancionado por este hecho, o ya tenemos por este hecho, se inventan una similar demanda, ya, bajo otros argumentos vuelven a plantear la demanda. Pero después de un razonamiento de la autoridad jurisdiccional, entiende la autoridad jurisdiccional qué hace a sancionar, qué hace a resuelto, y plantean esta excepción de cosa juzgada, qué hace de resuelto este hecho. Entonces, hasta la propia autoridad jurisdiccional, incluso cuando, imagínense un proceso, a ver, de usucapión, por ejemplo, del derecho de adquirir bienes por el transcurso del tiempo, lo plantean ante derechos reales, lo obliga, a través de esta sentencia, obliga a esta institución a que se reconozca y se consolide un derecho propietario, ¿ya? Entonces, ven, lo que quiero que entiendan es de que la cosa juzgada es otro derecho, es un pequeño derecho en particular que crea derecho, ¿ya? Que de eso de lo general, que los códigos, el adjetivo y sustancial, que lo traducen en una sentencia. Y esta sentencia es una norma particular para un determinado hecho. Pero, y su aplicación, reitero, no es nada más para las partes, sino también es de cumplimiento erga omnes, para decir de cumplimiento para todos. ¿Ya? Esa es la diferencia cuando nos planteamos la naturaleza de la cosa juzgada. Si ha nacido derecho sustancial, vuelvo a reiterar, de aplicación de la norma, o en su defecto los que tendrían esta posición, si es la cosa juzgada es otro derecho. ¿Ya? Entonces, ahí vean, ustedes tomarán posición, dirán que un proceso ya cuando concluye y tiene sentencia y está ejecutoriada, ya está generando un nuevo derecho. Y esto yo les comento porque cuando avanzaba Tebas, cuando ahí docente de teoría del Estado y derecho constitucional, la pirámide famosa, la pirámide de Kelsen, se acordarán. Por si acaso, Kelsen nunca ha hablado de la pirámide, solo ha dicho el orden jerárquico. Y ha sido un autor que ha colocado el triángulo y se ha vuelto la famosa pirámide de Kelsen, que ha colocado primero la Constitución, luego las leyes, decretos, ¿no? Pero ahora esa famosa pirámide de Kelsen ya hemos ido modificando. En primer lugar, ahora están primero los convenios, tratados, luego están a la par de la Constitución, las leyes. Entonces, en última forma, y nos daban el mismo argumento, ya en una materia de carácter constitucional, ahí colocaban la sentencia. ¿Por qué? Y le preguntábamos la consulta y nos daba este argumento, porque crea una nueva norma en particular. Ya, incluso en un rango particular lo colocaba en el contrato. ¿Por qué? Porque un contrato es una ley entre partes y es una ley particular. Entonces es bien interesante ver por qué justificar. Cuando ustedes tengan argumentos, está en el texto, y ver estos ejemplos, ¿no? A ver, sigamos, jóvenes. En relación a la naturaleza misma de la cosa juzgada constituye una cualidad de la sentencia, ¿ya? Porque es algo más que se suma a la decisión, confiriendo la autoridad, eficiencia a la misma. Ahora, vean,
Al referirnos a autoridad, a ver, concluyamos con el texto. Cuando se dice que la cosa juzgada es una forma de autoridad, se refiere a una cualidad inherente, ¿ya? Unión inseparable de por su naturaleza, que solo puede ser separada mentalmente por abstracción, ¿ya? La autoridad de la cosa juzgada refleja una calidad o atributo propio del fallo del órgano jurisdiccional, cuando ha adquirido carácter definitivo, ¿ya? La eficiencia de la cosa juzgada nos referimos a tres posibilidades inherentes a la cosa juzgada en ella misma: la impugnabilidad, ¿ya?, la inmutabilidad y la coercibilidad. Estas tres características tiene la cosa juzgada: inimpugnabilidad, ¿ya?, la inmutabilidad y la coercibilidad. La cosa juzgada es impugnable porque la ley impide, ¿ya?, toda ofensa o arremetimiento que busque ofender la revisión del caso litigado. Es impugnable, no se puede plantear, no se puede plantear otra demanda sobre lo resuelto, ¿ya? Es inmutable o inmodificable, ya que ninguna autoridad puede modificar o cambiar los términos de una sentencia basada en la autoridad de cosa juzgada. Entonces es inmutable porque no se puede modificar. Si no se ha planteado la modificación, enmienda de esa sentencia, ya no se puede modificar cuando ya alcanza ya se ha emitido el auto de ejecutoria y la calidad de cosa juzgada. Es inmutable, no se puede modificar, se mantienen los términos, ¿ya? Y la cosa juzgada es coercible, o sea, susceptible de recibir la ejecución forzosa, ¿ya? Cuando ya tienen la calidad de ejecutoria, esta sentencia es una ejecución forzosa. Imagínense que es un título para con ese documento poder exigir el cumplimiento de la misma. Concluye, ahí ya, como quien diría, de forma sencilla, ya van con patada voladora a exigir y a tomar posesión de los derechos que han demandado, ¿ya? Entonces son estas tres características que tiene la cosa juzgada: la inimpugnabilidad, inmutabilidad y la coercibilidad. ¿Listo? Y los fundamentos, lo que les indicaba ya anteriormente, ¿no? Fundamentos filosóficos de la cosa juzgada. A ver, sin la cosa juzgada, y al empezar habíamos estado un poco comentando, sin la cosa juzgada, el mundo sería un caos de litigios. Nunca estaríamos cerrando un caso. Hoy pierdo un caso, mañana vuelvo a presentar sobre el mismo hecho en otro lugar. Pierdo el caso, me traslado a otro departamento, otro lugar, o ante otro juez, ¿ya? Vuelvo a plantear otra demanda. Nunca acabaríamos con los procesos. Entonces, es este instituto de la cosa juzgada, la ejecutoria de la sentencia, que otorga a los ciudadanos, a las partes, una seguridad jurídica. La cosa juzgada y la autoridad de cosa juzgada de la sentencia es una seguridad jurídica que el Estado otorga a los litigantes, ¿ya? Entonces el fundamento filosófico de la cosa juzgada viene a ser, sin la cosa juzgada el mundo sería un caos de litigios. No es difícil imaginar este caos e incertidumbre si hubiese la posibilidad de impulsar un número indeterminado de procesos sobre las mismas controversias. Es evidente que los litigantes, muchos de ellos en manifiesta mala fe, aprovecharían esta posibilidad para impedir la conclusión de un litigio. Esto es para reavivarlo indefiniblemente pese al transcurso del tiempo. Un panorama así sería ciertamente intolerable, ¿no? Entonces el fundamento en razón a la figura social, jóvenes, que es una seguridad jurídica, la cosa juzgada, ¿ya? Ya vamos acabando, jóvenes. A ver, en este punto vamos a avanzar. Ya. Y para ir concluyendo, a ver, jóvenes, y si tienen alguien alguna pregunta.
ver, un momentito, por favor. Se sale de la presentación. La cosa juzgada y el derecho. Los efectos de la cosa juzgada trascienden en el campo estrictamente procesal. En verdad permiten alcanzar certeza o estabilidad al derecho sustantivo, cuya intervención en el caso de debate debatido en sede judicial ha sido material de litis. La relación jurídica que emerge de la decisión final de un juez alcanzando la ejecutoria es inamovible, y por ello que sobre la cosa juzgada no puede recaer un nuevo proceso judicial. En colorario, la inmutabilidad de la sentencia es la característica de la cosa juzgada. Lo mismo que usted indica, ¿no? Las características en relación a la cosa juzgada y el derecho, es esa garantía que da la inmutabilidad, ¿ya? Y la coercibilidad de la cosa juzgada. Entonces, jóvenes, con este punto de la cosa juzgada y el derecho, habríamos concluido este tema. Ya tenemos unos 3 temas más, vamos a ir avanzando poco a poco. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, jóvenes. Doctor, buenas noches. Le habla Jaime Choques. Buenas noches. La cosa juzgada es la última instancia a nivel nacional. ¿Y qué hay de los derechos humanos que le dan a la IDH o algo así, que están apelando las últimas noticias en especial? Eso es la última instancia, sería a nivel nacional la resolución o el juzgamiento de un juez, ¿cierto? Aquí en Bolivia. Luego se puede volver esto o apelar a nivel internacional. Ya propiamente tu consulta ya es más en tema de derechos humanos, en materia penal tendría. Ya te digo, si generalmente cuando la parte ya, en muchos casos que hemos visto esta última década, producto de la coyuntura política social, se ha visto vulneración a garantías constitucionales y vulneración a los derechos humanos, ¿ya? Por una parte y por la otra parte. No me estoy inclinando por ninguno de los dos lados, ¿ya? Ni derecha, izquierda, arriba, abajo, azul, blanco, amarillo, verde, no. Pero ha habido quien ha tenido, sería el sartén por el mango, ha sabido manejarla en detrimento de los derechos humanos, ¿no? Vulnerando a diestra y siniestra las garantías constitucionales y propiamente los derechos humanos. Ya al tramitar un proceso, si la parte ve que la justicia la justicia nacional, ya la justicia interna ve que no se está administrando de buena manera y que los fallos, más al contrario, están viniendo en detenimiento de la misma, por una parte, o en su defecto el Estado hace caso omiso a impulsar esta investigación de estos procesos, las partes acuden a tribunales internacionales, ¿no? En primera instancia tendrá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una parte sumarial. Pasado esto, si no se acata las recomendaciones o el Estado, porque a quien se demanda es al Estado, ¿ya? Es al Estado que se demanda en estas organizaciones internacionales, en que sus recomendaciones recomienda al Estado, ya sea que haga una buena práctica de investigación de tales hechos, ¿ya? Advirtiendo de que el mismo, de no ser así, este caso pasará ya a otra instancia, al Tribunal de los Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, son recomendaciones que son propiamente en esta materia, que en este caso, que el demandado viene a ser el Estado,
para el cumplimiento de las mismas, ¿ya? Y en su defecto tenemos varios casos. Por ejemplo, de este último caso, ustedes conocerán del Hotel de las Américas, que los que han sido vulnerados en sus derechos han planteado una demanda a la Comisión Interamericana y les han dado en cierta manera la razón, ¿no? Que no creen que el Estado haga una investigación imparcial, ¿ya? Si bien este proceso no ha concluido, no se ha llegado a la cosa juzgada, pero ha sido la Comisión Interamericana quien ha recomendado al Estado boliviano a que haga una investigación sobre el hecho, pero de manera imparcial, no solamente del hecho que se ha denunciado de comillas de separatismo, sino del accionar del Estado, porque el Estado, los aparatos represivos del Estado vienen a ser el Estado mismo. ¿Cuáles son esos aparatos represivos del Estado? Los tribunales, la policía, el ejército. En este caso en concreto tenemos a la policía, ¿ya? Entonces, ¿qué nos instruye? No sé, yo les voy a pasar a ver, les paso por este medio ese entre comillas, informe en reserva, que más que reserva y es más público que todos, y les voy a pasar por este medio para que puedan un poco analizar las recomendaciones. Recomienda al Estado de que haga una investigación parcial. Si no lo hace, va a pasar a otra instancia, ¿ya? Y ahí sí va a sancionar el Tribunal de Derechos Humanos, ya puede sancionar. Tenemos ya un caso del caso Trujillo, por ejemplo, en la que ha sancionado al Estado boliviano, ¿ya? Y el Estado boliviano tiene y debe cumplir, lastimosamente, toda vez de que el Estado boliviano ha ratificado los convenios, es parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que es parte de este tribunal, de esta comisión, ¿no? Son sus aparatos, sus tribunales que ven la administración de justicia al interior, de cómo el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo, está velando por los derechos humanos. Entonces, tiene que cumplir con estas recomendaciones, ¿no? Indirectamente, dicen recomendaciones, pero es una forma de acatar. Pero acá, y con correspondiente en concreto, las demandas generalmente son de carácter particular, demandando el hecho, el accionar. Pero cuando se demanda, son las víctimas quienes demandan a estos tribunales, ¿ya? Y por esta supuesta vulneración, y el afectado no se hace entre particulares, sino el demandado es el Estado en concreto, ¿entiendes? Entonces no se podría hacer la comparación entre una cosa juzgada, porque son diferentes las demandas. En el otro son de carácter más de particulares, y en este caso al que se le demanda por una investigación, aplicación, una investigación justa, prueba, es al Estado. Entonces no tienen semejanza al respecto, ¿no? A ver, otra consulta o quedamos aquí, compañeros, en punto. Justo. ¿Cuál es? Buenas noches, a ver, cerramos contigo, Justo. Dime, Justo. A ver, ya estamos, va a ser bien interesante esto en derecho en materia de derecho internacional público, ¿no? Ya lo han visto los tribunales, la fuerza coercitiva, el nivel que tienen nosotros en el marco del artículo 410 de la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad.
tenemos los convenios y tratados tienen el mismo rango que la Constitución Política del Estado, siempre y cuando se versen sobre temas de derechos humanos, ¿ya? En este sentido, jóvenes, cuando ustedes ya han de ver, cuando planteen demandas, incluso los famosos recursos que hemos visto en la anterior clase, ya plantean este recurso desde reposición y apelación incidental o restrictiva, han de invocar el Pacto de San José de Costa Rica, incluso jóvenes de aquellos que ya se especialicen en materia internacional, en sus apelaciones van a invocar casos en concreto, casos, jurisprudencias de estos tribunales de la OEA, ya para sus apelaciones. Ya, entonces, respondiendo en concreto, sí tienen una jerarquía normativa dentro de nuestra jerarquía normativa, ¿ya? Como manda el artículo 410 de la Constitución, tienen el mismo rango incluso de la Constitución Política del Estado cuando traten sobre materia de derechos humanos. Entonces tienen ese mismo rango, tienen un valor ya dentro de nuestra normativa. Primera respuesta. Segunda, el Estado, como hemos indicado, puede o no puede cumplir, solo al final, como dicen, son recomendaciones. Pero si no recomiendan, si no cumplen estas recomendaciones, estos fallos de este tribunal, en el caso de Trujillo, si no me equivoco, son 50,000 bolivianos para la familia, creo. Pero esos 50,000 bolivianos, o no me acuerdo el monto, puedo fallar, no le va a devolver la vida de su hijo, ¿no? De la dictadura de ese entonces. Pero por lo menos la familia se queda satisfecha de que es un tribunal que ha indicado de que sí se ha secuestrado, ha sido el Estado en ese momento llevado por la dictadura, que ha vulnerado los derechos humanos de su hijo, que ha sido secuestrado, que ha sido desaparecido, que se ha demostrado de que el Estado boliviano ha incumplido en resarcir el daño, entonces, en una investigación y sancionar a los autores. Y le ha impuesto al Estado boliviano una sanción. Ahora, si el Estado boliviano, ahí tu pregunta te respondo, si no cumple estas sanciones, ya, al no cumplir, lastimosamente todos los organismos internacionales están en base al marco de la OEA, ya. Si no cumple, automáticamente todos los financiamientos nos dan por el lado de las cooperaciones, financiamientos, lo van cortando. Y es una forma de sanción no solamente a las personas, sino al Estado boliviano como persona jurídica, van sancionando de esa forma. Entonces el Estado, para no ser sancionado con el bloqueo de financiamientos, de proyectos, ya, la CAN, por ejemplo, la CAF, que tienen sus fondos, entonces tienen que cumplirlo, ya. Nuestra sanción va en ese rubro de que si no cumplen, nos van cortando con créditos, con esta temática de financiamientos. Ya, por eso el Estado se cuida y a la final tiene que cumplir porque es signatario de esos convenios. ¿Ya? Entonces esa es la forma coercitiva. Si no es por la fuerza, porque no es como la ONU que tiene los cascos azules. La OEA es más que todo un poder coercitivo de financiamiento y de cooperación. Automáticamente los estados ya no, tú estás vulnerando, estás cumpliendo las sentencias o recomendaciones de nuestro Tribunal de Derechos Humanos, van rompiendo convenios, lo van alejando, dejándole la isla al Estado. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Cuba o Venezuela, que poco a poco lo han dejado en la isla. Ya no hay convenios, ya no hacen tratados, van cortándolo económicamente al Estado. ¿Ya? Esas serían las respuestas, compañero, salvando mejores criterios, ¿no? Bueno, jóvenes, nos vemos el próximo jueves y vayan avanzando ya sus materias. A ver, ya el último compañero.
Hola, hola. Sí, te escucho, te copio, compañero. El- Más arriba del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, compañero, está el Tribunal Internacional Penal, ¿ya? Es el último tribunal que han creado las Naciones Unidas, y ahí han sido sancionados muchos dictadores. Ahí sería ese tribunal, hermano, el Tribunal Internacional Penal. Ya, esa sería la última instancia para poder demandar la vulneración de derechos humanos en el caso de genocidio, por ejemplo, ¿no? Esa sería la instancia, el Tribunal Penal Internacional. Ya ustedes. Listo, compañero. Tengan buenas noches, jóvenes. Nos vemos el siguiente jueves, Dios mediante. Buenas noches. Hasta luego.